En Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8, Pablo celebra dos nuevas bendiciones de la gracia de Dios en la vida de los creyentes, la redención y el perdón. Y esto es posible mediante el sacrificio expiatorio de Cristo. Pero ¿qué significa ser perdonado y redimido mediante el sacrificio expiatorio de Cristo? Quédate conmigo para responder esta y otras preguntas más. Bienvenidos al programa Lecciones que Transforman. Hola amigos, el título del estudio de hoy, lunes 3 de julio, es Redención costosa, perdón generoso. Este tema está basado en los versículos 7 y 8 de Efesios capítulo 1. Al final del estudio anterior, analizamos Efesios capítulo 1, versículo 5, donde el apóstol Pablo dice que Dios nos ha escogido y predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. También hablamos que en los tiempos de Pablo, la ley romana permitía la adopción y aquellos que eran adoptados como hijos e hijas tenían todos los privilegios que los propios hijos disfrutaban, incluyendo la herencia y la ciudadanía. Es más, algunas familias adoptaban a sus esclavos, otorgándoles así libertad, herencia y ciudadanía. Pablo, teniendo en mente esta costumbre de su tiempo, la toma como ilustración y escribe a quienes estaban cautivos por el pecado y por Satanás. Les explica que cuando una persona acepta a Jesús, se convierte en miembro de la familia de Dios. A partir de ese momento, suya es la libertad del pecado, suya es la herencia de cada promesa que Dios ha hecho y suya es la ciudadanía del cielo. Y esto realmente es extraordinario y maravilloso, queridos hermanos. Entonces, al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos adoptados en la familia de Dios. Y el hecho de ser adoptados en la familia de Dios nos hace miembros de la familia celestial. No somos más huérfanos ni pródigos. Lo que nos hace huérfanos y pródigos es nuestra elección de abandonar el hogar por una tierra distante, de vida pecaminosa también. Cuando abandonamos a Cristo, nos convertimos en rebeldes, separados del Padre Celestial. La Biblia retrata gráficamente nuestra condición separada de Dios de la siguiente manera. En Isaías capítulo 59, versículo 2. Lea conmigo. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y no los escuchará. Amigos, esta es nuestra condición cuando vivimos una vida de pecado, una vida separada de Dios. Pero nuestro buen Dios no nos abandona, sino que se compadece de nosotros y nos redime del pecado, nos lleva a casa y nos adopta como sus hijos. Así lo dice Miqueas capítulo 7, versículo 19. Lea también conmigo. Dios volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pero ¿sobre qué base se logró ese perdón y redención? La respuesta de Pablo es inequívoca en Efesios capítulo 1, versículo 7, amigos, cuando dice que en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este versículo deja 3 puntos acerca de la redención y el perdón. En primer lugar, la redención y el perdón solo son posibles en Cristo. Amigos, nos guste o no, debemos enfrentar el hecho de que fuera de Cristo no hay provisión para la redención. Algunos pueden decir que tal afirmación es arrogante o intolerante, o como en los tiempos de Pablo, los griegos la llamaban locura y los judíos tropezadero, pero para quienes creían era el poder de Dios para salvación. Todo esto lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 30.
En cuanto al pecado, el asunto fundamental es que no podemos borrar nuestro pecado ni ganarnos la salvación por los méritos de nuestras buenas obras. Y es que el pecado, amigos, no es un problema de salud o un peligro ocupacional. Tampoco es una ilusión ambiental y mucho menos una falla moral. El pecado es básicamente una rebelión contra Dios y solo Él puede proveer una solución para el problema. Y eso es lo que hizo con Cristo. Así que, en primer lugar, la redención y el perdón solo son posibles en Cristo. En segundo lugar, la redención y el perdón solo son posibles por su sangre. La doctrina bíblica del perdón del pecado se basa en el principio no negociable de que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así lo menciona Hebreos capítulo 9, versículo 22. Juan el Bautista reconoció a Cristo por quién era cuando dijo en Juan capítulo 1, versículo 29 que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo mismo estaba consciente de que su vida sería ofrecida como rescate para la redención de los pecadores. En Marcos capítulo 10, versículo 45, dijo refiriéndose a él: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por otro lado, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, acerca de lo que Jesús hizo para rescatarnos de la desgracia de la muerte eterna, él dijo: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Lo que está implícito en estos y otros versículos es la simple verdad de que no somos salvados por Jesús el hombre bueno, o Jesús el gran maestro, o Jesús el ejemplo perfecto. Somos salvados por la muerte del Dios encarnado, amigos. Él murió por nuestros pecados, Él murió en nuestro lugar, como lo enseña Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Y para que no nos olvidemos de eso, Jesús afirmó durante la última cena que su sangre sería derramada por muchos para remisión de pecados. Así lo registra Mateo capítulo 26, versículo 28. Ese derramamiento de sangre es crucial para la experiencia y la apreciación de la salvación. Nos habla acerca del pecado, nos muestra que el pecado es real, que el pecado es costoso, nos advierte que el yugo del pecado es tan intenso y mortal que el perdón y la libertad de su poder y culpa son imposibles sin el derramamiento de la sangre preciosa de Cristo. Y esta verdad acerca del pecado necesita decirse una y otra vez, pues vivimos en un mundo que niega su realidad y permanece indiferente a él, y piensa que un pecado es algo simple, algo sencillo. Pero cuando vemos hacia la cruz donde Jesús murió, allí somos confrontados con la naturaleza diabólica del pecado, que solo puede ser aplastado por esa sangre derramada para remisión de los pecados. El pecado no es una simple cosita, parte de un trastorno humano, amigos, no, de ninguna manera. Nunca olvidemos o seamos indiferentes al hecho de que Jesús murió por nuestros pecados. Nunca olvidemos que sin su sangre no puede haber perdón. Fueron nuestros pecados los que llevaron a Jesús a la cruz. No olvidemos que los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo allí en esa cruz, y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la suya. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice la Biblia. Con todo esto, amigos, ¿cómo puede existir seres humanos que desprecian a Cristo? ¿Cómo es posible que en estos tiempos haya personas que se burlan de los asuntos cristianos? ¿Cómo es posible que muchas personas estén metidas en las drogas, en el alcohol, en la promiscuidad, en las aberraciones sexuales, pensando que estos vicios y malos hábitos los liberarán de sus cargas y penas? Si la gente de este mundo tan solo tomara tiempo para leer la Biblia, encontraría allí
lo que tanto están buscando desesperadamente durante años. Pero no es así, lastimosamente. Al contrario, gran parte de la población de este planeta busca el pecado en vez de buscar a Cristo, ama el mal en vez de amar el bien, sigue a Satanás en vez de seguir a Cristo, rechaza la Biblia y sus enseñanzas que dan vida eterna en vez de rechazar las cosas mundanas que dan muerte eterna. ¡Qué terrible! Pero qué bueno que usted, que me está mirando y escuchando, haya decidido recibir el don de la salvación. Qué bueno que usted haya decidido ir en contra de la corriente de este mundo malo. Yo le recomiendo que siga así, amigo, amiga, fijando sus ojos en Cristo, el autor y consumador de su fe. Mantenga su ritmo espiritual animado con el estudio de la palabra de Dios, con la oración y su testimonio de vida transformada. Y por último, el tercer punto acerca de la redención y el perdón que debemos conocer es que recibimos la redención y el perdón según las riquezas de su gracia. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 7, texto que ya leímos anteriormente, pero les invito a leer una vez más. Efesios capítulo 1, versículo 7. En Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pablo usa la palabra riqueza 6 veces en esta epístola a los Efesios. En el capítulo 1, versículos 7 y 18, en el capítulo 2, versículos 4 y 7, y en el capítulo 3, versículos 8 y 16. Amiga, amigo, cuando usted lea estos versículos, usted se dará cuenta que podemos ser pobres y estar destituidos en muchas maneras, pero somos recompensados y ricos en la gracia de Dios. ¡Qué maravilla! Amigos, ¿de qué sirven las riquezas de este mundo si no hemos recibido la gracia de Dios? La gracia es un concepto crucial en Efesios. Aparece una y otra vez subrayando el punto de que no tenemos nada que ver ni con la concepción ni con la ejecución del plan de salvación. Si no fuera por la gracia de Dios, pereceríamos en el pecado y nuestra existencia no tendría significado ni propósito. En la cruz, Cristo toma sobre sí el precio por nuestro pecado, tanto pasado como futuro, y así cancela la nota de nuestra deuda. Al hacer esta obra de redención y de perdón por medio de Cristo, Dios actúa como nuestro Padre generoso, con la riqueza de su gracia que nos prodigó abundantemente. Oh, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, realmente Efesios es una carta de amor para nosotros, una carta que nos aclara la vida, que nos aclara los pensamientos, que nos saca una gran carga o peso de encima de la vida. Yo pregunto en esta ocasión, ¿estoy hablando a alguien que en el pasado o en el presente ha cometido o está cometiendo cosas terribles? Mira, si tú estás respirando, si tú estás todavía vivo, es porque Dios te quiere dar una nueva oportunidad. Recuerda que sin Cristo nada puedes hacer. Tu vida no encontrará solución sin Cristo. Debes acudir a Él, debes buscarlo, debes abrir tu corazón a Él. La invitación es que si tú confiesas tus pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar tus pecados, no importa qué tipo de pecado hayas cometido. El Señor está allí dispuesto a borrar esos pecados. Por eso Él en Isaías capítulo 1, versículo 18 también dice, ven, no demores, arreglemos el asunto, no sigas cargando esos pecados, no sigas golpeándote con tu pasado, ven, porque yo voy a limpiar tu vida y la voy a volver blanca como lana. Amigo, amiga, anda Jesús. Porque aquí dice que rendición costosa, perdón generoso. Costó mucho, amigos, que el Señor pueda adquirir nuestra redención. Su vida, su propia vida. Pero ¿sabes qué? El Señor lo hizo porque te ama. El Señor lo hizo porque te valora. Y cuando Él murió por ti, te levantó hacia un lugar especial. Por eso tú eres su amado, por eso tú eres alguien diferente, eres alguien único. Por favor, recuerda eso. No dudes de que el Señor
te ama. Y si tú caíste en algún momento, ve a Él. Él te va a levantar. Él tiene las fuerzas necesarias para llevar todas tus cargas. No hay nada pesado para Él. Todos tus problemas, Él también puede solucionarlos de acuerdo a su bendita gracia y voluntad. No dejes que nadie ni nada te aparte del amor de Dios, ni de esta gran verdad de que Él te ama. Si hay gente que te desprecia, te rechaza, no te valora en tu trabajo, en tu casa o donde sea, recuerda esta verdad de que el Señor entregó todo por ti porque tú eres valioso para Él. Vamos a ahora tomar nuestra guía de estudio y vamos a responder las dos preguntas que aparecen aquí en la lección. Leemos, dice aquí, la primera pregunta. Lee Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8, que dice así. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que nos prodigó abundantemente con inteligencia y sabiduría. Mire de lo que habla aquí, ¿no? De la redención. En Él tenemos redención, dice, por su sangre. La pregunta continúa diciendo, redención es una idea que se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento. Compara los usos de esta presentación o representación en Colosenses capítulo 1, en Tito capítulo 2, en Hebreos capítulo 9. ¿Sí? Entonces, quiero invitarle a leer, por favor, Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Otra vez está hablando aquí de redención y lo que hizo Dios a través de Cristo. Vamos ahora a Tito, avance un poquito más y vamos a ir a Tito. Después de 2 Timoteo está Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14 también. Dice así, mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Miren, otra vez está apareciendo aquí la palabra redención. Redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y por último leeremos Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice así. Por eso Cristo es mediador de nuevo pacto para que ahora que Él murió para perdonar los pecados cometidos bajo del primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí también nos está hablando acerca del perdón de nuestros pecados. Eso también es redención. Miren amigos, la pregunta dice, ¿qué temas comparten estos pasajes en común? ¿De qué tratan? La respuesta sería, tratan sobre la generosidad y la misericordia de Dios al pagar el alto precio de nuestra libertad. Dios nos da la libertad y dignidad. Ya no somos esclavos, porque Él nos libró. Amigos queridos, qué hermoso saber que tenemos a un Dios que pagó un alto precio por nosotros. Así es, Él pagó un alto precio por nosotros. Jamás podríamos devolver eso, y no lo podemos. Por eso la salvación es por gracia, por gracia. Ahora vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿qué significa para ti ser perdonado y redimido mediante el sacrificio expiatorio de Cristo? Y si sientes que no lo mereces, ¿qué significa para ti, amigo, amiga, ser perdonado y redimido? Bueno, por mi parte, significa que mi vida vale mucho. ¿Por qué? Porque fui rescatado
por la preciosa y valiosa sangre de Cristo. Y esto todo fue por gracia. Así es, todo esto solo por gracia. Amigos, nuestra vida vale mucho. Nuestra vida no vale por el dinero o la cantidad de dinero que tenemos. Nuestra vida no vale por las posesiones que tenemos, casas, terrenos, las cosas materiales, los títulos. Mi vida no tiene valor por el hecho de que yo sea de color blanco o viva en un país X. No, el color de piel o la nacionalidad no tiene nada que ver con el valor de mi vida. El valor de mi vida está en la sangre de Jesús. Ahí está. Por eso una vez más te repito, tú debes levantar tu mirada, avanzar hacia adelante en la vida, sabiendo que tú vales mucho. Tú vales mucho. Tú no vales, o tu valor no está en esa pequeña remuneración que recibes en el trabajo, que muchas veces se acaba rápidamente, ni siquiera al finalizar del mes. Ahí no está tu valor. Tu valor está en los lugares celestiales. Ahí está Cristo, que murió por ti. Vamos a orar, hermano, hermana. Inclina tu rostro y agradece a Dios por todo lo que Él hizo para que tú puedas ser feliz y ser salvo. Querido Señor, gracias por tu palabra, gracias también por mostrarnos en ella de que valemos mucho. Gracias, Señor, por tu sacrificio, el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. No te importó dejar tu trono, el reino de los cielos, los lugares celestiales para venir aquí, a este mundo lleno de pecado y morir en un madero, pasando la vergüenza que nosotros podríamos pasar o tendríamos que pasar, muriendo la muerte que nosotros tendríamos que morir. Gracias por todo, Señor, y bendice a mi hermano, hermana que me está mirando, escuchando, y que pueda ir a ti lo más pronto posible para ser redimido, para ser perdonado. Saca la carga, el peso de encima que lleva. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, muchas gracias por haberme acompañado en el programa de hoy, en el estudio de hoy. Un fuerte abrazo recibe de mi parte y que el Señor te bendiga en abundancia. Nos vemos en el siguiente episodio. No olvides de compartir este estudio. Comparte con todos los que puedas. Muchas gracias.